Tengo una palabra que entiendo es la palabra del Espíritu Santo para nuestra comunidad el día de hoy. Vamos a fundamentarla en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así es que le invito a que abra su Biblia en el capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos, pero voy a referirme a otros versículos del capítulo 10, de modo que usted necesita tener su Biblia junto a usted, pegada a usted para leer de ella. Gracias por haber ya desayunado previamente y no estar entretenidos en ninguna otra cosa, sino solamente enfocados en el alimento espiritual. Hechos capítulo 10, está conmigo. Del verso 24 al verso 28 leemos el siguiente relato. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el libro de los Hechos, posiblemente este capítulo 10 es en donde observamos un mayor crecimiento en la vida, en el ministerio del apóstol Pedro. En este capítulo 10 del libro de los Hechos es donde se observa en Pedro una sensibilidad a la voz de Dios y a la dirección de Dios de una manera exquisita, haciendo aquello que el Señor le ha mandado a hacer. Y es que uno podría pensar que el Evangelio es la parte en donde el Señor capacitó a los discípulos, y el libro de los Hechos es donde ellos ejercieron su ministerio. Sin embargo, nadie sirve sin a la vez estar aprendiendo. Todas las personas a quienes Dios nos ha concedido la gracia de ser llamados para servirle, no hemos llegado a un límite en nuestro crecimiento, sino que estamos todo el tiempo creciendo y estamos todo el tiempo aprendiendo. Así que le damos gracias al Señor por esta bendición. Nadie que sirve a Dios puede llegar a tener una satisfacción de decir: llegué a la estatura de Cristo, no necesito crecer más, tengo el conocimiento divino, no necesito aprender más, tengo el carácter de Cristo, no necesito desarrollar más carácter. Por supuesto que no. Todas las personas que conocemos, amamos y servimos al Señor, estamos en un proceso. Y Pedro no fue la excepción. Aunque era un discípulo y luego llegó a ser un apóstol, un servidor del Señor, él siguió aprendiendo, siguió desarrollándose. Y este capítulo 10 del libro de los Hechos nos plasma precisamente un elemento que fue clave en la vida de Pedro y de otros siervos de Dios, y es la revelación. Quiero hablarle en esta hora acerca de la revelación. Bueno, ¿cómo comienza esta historia? La historia comienza con un soldado romano llamado Cornelio. Al principio del capítulo 10 se introduce el personaje. Cornelio es un centurión, es decir, un oficial que está al frente de 100 soldados, una especie de sargento de nuestros días. Pero es un hombre que tiene cualidades evidentes como ser humano. Es un hombre que la Biblia describe como piadoso, y la expresión piadoso
describe no solo a un hombre que tiene una inclinación buena hacia Dios, sino particularmente a alguien que está en el proceso de convertirse al judaísmo, pero que no se ha convertido. La persona convertida al judaísmo se le llama prosélito. Cornelio no era un prosélito. La persona convertida al judaísmo, la manera como mostraba su conversión era a través de la circuncisión. La circuncisión era la huella física de que el hombre había sido convertido. Podemos cerrar la ventana para evitar la trompeta aquí adentro, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tiene Cornelio? Es un hombre piadoso, es un hombre que la Biblia llama temeroso de Dios, él y toda su casa, y es un hombre que tiene dos expresiones muy particulares de su carácter. Uno, la generosidad al dar al pueblo apoyo, y otra, la oración al buscar a Dios de una manera ferviente. Resulta que a las 3 de la tarde, la hora novena, la hora de la oración, recuerde usted que la oración era 3 veces al día, de acuerdo al libro de los Salmos: tarde, mañana y a mediodía oraré y me presentaré delante de ti y tú oirás. Así que estaba en la hora de la oración, cuando la Biblia dice que orando se presenta con Cornelio un ángel. ¡Qué impresionante! Llega a la casa de Cornelio mientras él está orando un ángel. Y el ángel le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado a la presencia de Dios. Es decir, estas acciones que tú has llevado a cabo no son invisibles a los ojos de Dios, son acciones que no solamente Dios ha visto, pero le han agradado. Y esto es algo muy importante que usted y yo debemos resaltar. Toda acción buena es agradable a los ojos de Dios. Toda acción correcta, toda acción en donde uno busca ayudar a los demás, es algo que es agradable a Dios. Y cuando nuestras acciones se transforman en oraciones, las oraciones son gratas a Dios, Él escucha y Él se agrada de nuestra oración y de la búsqueda que hacemos del Señor. Entonces el ángel le instruye a Cornelio y le dice: ve, envíe a Jope y haz traer a un hombre que se llama Pedro. Él habita en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, cuando el ángel se va, Cornelio de manera inmediata envía a un grupo de personas a que vayan a buscar a Pedro. Mientras ellos llegan, la Biblia nos dice que Pedro estaba habitando en casa de este Simón curtidor, subió a la azotea a orar y cuando él oraba le dio apetito, y mientras le preparaban comida, la Biblia dice que tuvo una gran hambre, así que fue algo evidentemente provocado por el Espíritu Santo. Mientras le preparaban alimento a Pedro, tuvo una visión, un éxtasis. Y la Biblia dice que descendía del cielo un lienzo tomado en los 4 cabos, y dentro del lienzo había todo tipo de animales, cuadrúpedos y aves. Entonces, mientras él veía todo este zoológico desfilar delante de sí, escuchó una voz con autoridad que le ordenó: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, él responde: no, Señor, porque ningún animal inmundo o común jamás he asimilado, nunca he comido nada ni común ni inmundo, así es que no lo voy a hacer. Entonces la voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces. 3 veces el lienzo está bajando y escucha la voz de autoridad que le manda a Pedro matar y comer, y él rechaza. La Biblia dice que mientras Pedro está reflexionando, una vez que la visión termina, está reflexionando respecto a lo que significaría.
llegan los hombres enviados por Cornelio y se entrevistan con Pedro y le dicen, fíjate que Cornelio, que es un varón justo, un hombre que está al frente de los ejércitos de Roma, como un centurión, recibió la visita de un ángel. Y por instrucción del ángel, él nos envió a que fueras y que le visitaras y que le llevaras palabra. Entonces, la Biblia dice que antes de que llegaran, el Espíritu habló con Pedro y le dijo, yo he enviado a esos hombres, no tengas ninguna duda con ellos. De manera que el Señor, dirigiendo a Pedro, recibe Pedro a estas personas, los hospeda, y al siguiente día de Cesarea Marítima van a Jope. Aproximadamente son 48 kilómetros, para que nos demos una idea, algo así como la distancia que hay entre la Ciudad de México y Chalco. Entonces, imagine usted este trayecto realizado no en un coche, pero realizado o a pie o en un burrito. Entonces llevaba algunas horas realizar este trayecto. Bueno, llega Pedro con Cornelio. Y cuando llega Pedro con Cornelio, Cornelio sale a recibirlo. ¿Y cómo lo recibe? Se abalanza a los pies de Pedro y lo adora. Mire, evidentemente lo que mueve el corazón de Cornelio es la ignorancia, puesto que delante de él está un hombre, pero él sabe que es un hombre de Dios. Así que junto con la ignorancia está en el corazón de Cornelio la admiración. Está ante un hombre de Dios, ante el hombre que el ángel le dijo que fuera por él, porque él era el encargado de darle el mensaje. Entonces Cornelio tiene una emoción indescriptible, que no tiene ningún empacho en abalanzarse a los pies de Pedro y postrarse para adorarlo. Usted sabe que inmediatamente Pedro se espanta de la reacción de Cornelio, lo levanta y le dice, levántate que yo soy un hombre como cualquier otro. No tienes que postrarte delante de mí. Bueno, ¿cuáles son las primeras palabras que dice Pedro? La Biblia dice que Cornelio había invitado en su casa a sus parientes y amigos íntimos. Es decir, que la casa de Cornelio, en el momento en que llega Pedro, estaba visitada por muchas personas. Ahí tenemos a la familia de Cornelio y demás amistades. Casi uno puede imaginar el momento en el que Cornelio les invita. Imagina la emoción de Cornelio cuando invita a sus familiares y a sus amigos. ¿Qué creen? Me visitó un ángel de Dios. Estaba orando como a las 3 de la tarde y de pronto se presentó el ángel y me dijo que lo que yo hacía era agradable a Dios y me dijo que enviara por Pedro. Y lo envié por él y él está por llegar, así que vengan a escuchar a un hombre de Dios, vengan a escuchar un mensaje que viene del cielo. ¡Qué impresionante! Entonces, Cornelio era ese tipo de personas que juntaba en él el elemento de la influencia y la credibilidad. Usted sabe que hay personas que hay que creerles la mitad o la tercera parte. Cornelio era un hombre creíble. Hay personas que son increíbles. No se les puede creer. Pero Cornelio era un hombre creíble. Era un hombre que las personas confiaban en él porque tenía un nivel de humanidad, un nivel de moral alto. Entonces tenía un sitio en su familia y tenía un sitio ante la sociedad muy reconocido. Y por supuesto que ante la convocatoria de Cornelio, la familia y los amigos de Cornelio respondieron y ahí están en la casa. Entonces llega Pedro, levanta Pedro a Cornelio una vez que se había postrado. ¿Y qué es lo primero que dice
Pedro en casa de Cornelio. Lea conmigo el versículo 28. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Las primeras palabras de Pedro en casa de Cornelio no pueden ser menos ofensivas. Imagine la escena y contemporícela un poco. Usted invita a alguien, un predicador, que ha escuchado, que es un hombre con palabra, que tiene revelación, que tiene unción, lo invita a su casa. Invita a sus amigos, invita a su familia y les dice: va a venir un hombre de Dios tremendo, vengan a oírlo. Y ahí en su sala, en el comedor, renta sillas y a lo mejor 50 personas ahí están sentadas esperando que llegue este hombre. Cuando este hombre llega, lo primero que dice es: pues ustedes saben que es muy incómodo para mí venir a una casa como esta. ¿Verdad que no se sentiría bien? Eso fue lo que dijo Pedro. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío estar en casa de personas no judías. Su religión se lo prohibía. Y él lo dice. Son cosas que él dice, las primeras palabras con las que Pedro abre su conversación, su diálogo en la casa de Cornelio. Bueno, hermano Pedro, parece que los prejuicios y la religión son primos hermanos. Pero Pedro dice algo: pero a mí me ha mostrado Dios. Y esto lo quiero subrayar porque es la base del tema. Dice Pedro: pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Qué le mostró Dios? Que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, yo sí quiero subrayar las palabras de Pedro con el énfasis. Dice él: me ha mostrado Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama revelación. El Pedro de inicio del capítulo 10 es diferente del Pedro que está frente a Cornelio. Porque el Pedro que está frente a Cornelio ha recibido una revelación que le permite tener un entendimiento diferente del que tenía a lo largo de toda su vida. Entonces, en el momento que está hablando Pedro con Cornelio y con todas las personas que están reunidas ahí, Pedro dice: me mostró Dios que yo no llame común o inmundo a ningún hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Pedro llamaba inmundo y común a muchas personas. ¿A quiénes? A los que no eran parte de su religión, a los que no compartían sus puntos de vista. Eran para Pedro personas comunes e inmundas. Entonces Dios le mostró, y Pedro de manera clara lo dice: a mí me mostró. Ahora, por favor, algo que usted y yo necesitamos es, por supuesto, la revelación de Dios en este elemento básico, que es que no existen seres humanos superiores ni inferiores. Sí, diferentes, pero no superiores ni inferiores. Ahora, yo estoy convencido de que si preguntamos, la gran mayoría de seres humanos estaría de acuerdo con esto. Sí es cierto, no hay personas superiores o inferiores, habemos personas diferentes. Pero lo sabemos aquí, no lo sabemos acá. ¿A qué me refiero? Que en la práctica muchos de nosotros desdeñamos a otros
que no tienen nuestro nivel socioeconómico, nuestro nivel académico, nuestro nivel cristiano. Uno puede ver por debajo a quienes no están a lo que nosotros consideramos que es nuestro nivel. Y equivocadamente podemos ver hacia abajo a personas que no están abajo, sino que están al nivel de nosotros. Querida familia, usted y yo necesitamos aprender que ningún ser humano es inferior, pero no lo aprenda aquí. Tradúzcalo en acciones. ¿Esto qué significa? Que la próxima vez que usted vaya a un restaurante, una vez que se puede ir a restaurantes, no trate a la mesera o al mesero como un ser inferior. No lo son. Que la próxima vez que usted estacione su vehículo, no trate a la persona que le cuide el carro como un ser inferior. No lo es. Que la próxima vez que usted vaya conduciendo y alguien le limpie el parabrisas, no trate a la persona que le limpia el parabrisas como un ser inferior. No lo es. Y pudiera continuar. El asunto es que en nuestra mentalidad, lamentablemente, sí existen niveles, existen rangos y existen diferencias, y a veces existe un criterio equivocado de superioridad e inferioridad en los seres humanos, y usted y yo necesitamos borrar eso de nuestra alma. No es bíblico, no hay tal cosa. A los ojos de Dios no existe esto. Usted y yo tenemos que aprender a ver a los demás como seres humanos, no desde una perspectiva de cajón, de clase. Ubicarlo en un cajón, en un cuadro en donde uno diga, los de clase media baja. Este es de los que no terminaron la escuela. Este es de los que tienen apenas un año de convertido. No podemos actuar de esta manera. Pedro, por revelación, tuvo que aprender esta verdad. ¿Ok? No existen seres humanos ni seres humanos superiores, inferiores. Habemos personas distintas, por supuesto, pero no superiores ni inferiores. Ahora, voy a lo siguiente. Después de decir esto, ¿qué dice Pedro? Vea conmigo el siguiente versículo. Versículo 29. Dice Pedro: por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Pedro dice algo así como, ya estoy aquí, ya llegué, aunque no sé para qué vine. Enfoque, por favor, la pregunta de Pedro. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en esta pandemia usted se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué? ¿Sabe que no es una pregunta inteligente? Porque no va a tener una respuesta satisfactoria nunca. Usted y yo no podemos preguntar ¿por qué? No es posible que el hombre de Dios, que ha estado 3 años con Jesús, que ha caminado en el mar de Galilea, que ha visto la multiplicación de peces y de panes, que ha experimentado el poder de Dios de una manera maravillosa, le diga a quien le invitó, ¿por qué me has invitado? Hombre de Dios, si tú no sabes la razón por la que estás donde estás, estás extraviado. Algo que usted y yo necesitamos entender de manera clara es que hay propósito por el cual estamos donde estamos. Donde sea que estemos,
Hay razón, hay propósito y tú debes saberlo. No puedes estar con la incógnita de ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué vivo? ¿Y por qué estoy trabajando? ¿Y por qué estudio? ¿Y por qué soy parte de esta familia? ¿Y por qué tengo este apellido? Por favor, eso te lo da Dios. Esa identidad es resultado de tu relación con Dios. Pero nuestro querido hermano Pedro nos da una lección de cómo con frecuencia somos como Él. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. ¿Por qué me han hecho venir? No tengo idea. Yo sí creo con todo mi corazón que aquellos que servimos al Señor tenemos la obligación de tener respuestas y no tantas preguntas. Porque nuestro vínculo con Dios, Él nos muestra, Él nos revela. Entonces, ¿qué observo? Observo que Pedro había recibido una revelación. La revelación en la que Dios le había mostrado que no llamara a ningún ser humano inmundo o común. Sin embargo, aunque tenía una revelación, había muchas cosas que todavía no entendía Pedro. Tenía una revelación, pero no la había aterrizado. Ahí está la verdad, pero es una verdad intelectual, todavía no experimental. Entonces, Cornelio le vuelve a platicar toda la historia de su encuentro con el ángel y que el ángel le mandó que fuera por Pedro. Ya había escuchado Pedro la historia. Los que había enviado Cornelio se la habían platicado, así que una vez más la vuelve a escuchar. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Por favor, vea la reacción de Pedro en el versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, una cosa es Dios me mostró y otra cosa es comprendo. Hay cosas que Dios puede mostrarte, pero no has comprendido. Pedro recibió de parte del Espíritu Santo un entiendo. Esto es lo que te muestro. Y entonces Pedro recibió esto, pero no lo había comprendido. Hasta que le vuelve a repetir Cornelio la historia, dice: ahora sí comprendo. Ahora, escuche lo siguiente. Pedro era el hombre al que necesitaba Dios repetirle las cosas. Usted recordará: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Cuántas veces bajó el lienzo? 3 veces. ¿Cuántas veces Cornelio tuvo que repetirle a Pedro la historia? ¿Se da cuenta? Hay personas que son parte del club de Pedro. No entendemos a la primera ni a la segunda. Necesitamos que nos repitan las cosas suficientemente para que uno las capte. Ahora, el problema aquí no es un asunto de intelectualidad. El asunto aquí tiene que ver con la experiencia. Hay personas que no entienden a la primera ni a la segunda. Tienen que regarla y regarla y requete regarla para que más o menos empiecen a entender. Ay, pues creo que no era así el asunto. Por favor, espero que el Espíritu Santo esté ministrando en esta hora y que usted esté absorbiendo verdades. Porque la intención de Dios no es que después de que vivamos 50 o 60 años y que tengamos una vida no de la mejor forma vivida, empezamos a entender las cosas, ya cuando hay poco por hacer. Hay que entender cuando es a tiempo, cuando tienes vida por vivir, cuando tienes camino por recorrer, cuando todavía hay un trecho por delante.
Y yo veo que Pedro es el tipo de persona al cual el Señor tiene que reiterarle verdades porque le cuesta trabajo captar a la primera. ¿Cómo somos usted y yo? ¿De qué manera reaccionamos? Dios nos dé gracia para tener más abierto el corazón y los ojos para asimilar lo que Dios quiere hablarnos. Resulta entonces que Pedro empieza a predicar en casa de Cornelio, les predica el evangelio y está diciendo unas pocas frases cuando el Espíritu Santo interrumpe el mensaje de Pedro y la Biblia dice que cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Impresionante. Hoy muchas congregaciones celebran el día de Pentecostés. Yo me refería a esto el viernes, Shavuot, primicias, semanas, Pentecostés. Ahí puede ver el video, está en nuestro archivo en la página de Facebook. Gracias. ¿Qué le pasa a Pedro? Está impresionado. Ahora, vea por favor lo que sucede. Hay un grupo de personas que acompañan a Pedro a casa de Cornelio. ¿Qué es la reacción de ellos cuando ven que cae el Espíritu Santo? Vea por favor lo que dice el versículo 44 y 45. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que las personas que iban con Pedro quedaron atónitas, perplejas, asombradas, con ojos de plato. ¿Por qué? Porque vieron que el Espíritu Santo cayó sobre personas que no eran judías. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del grupo de Pedro. ¿Sabe que hay un concepto que se llama el efecto manada? Que tiene que ver con que muchos podemos llegar a aceptar cosas que la mayoría dicen sin razonarlas. Si somos parte de un grupo, aceptamos lo que otros dicen sin razonarlas. Y si usted tiene página de Facebook y recibe algún tipo de información política, sabe a lo que me refiero. Hay personas que repiten lo que otros dicen sin que pase filtro. Es impresionante. Efecto manada. Mire, la Biblia dice que las personas que acompañaron a Pedro estaban atónitas porque vieron que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Qué era el concepto que tenían? Dios es nuestro Dios. El Espíritu Santo es nuestro. Y algo que usted y yo necesitamos recordar es que Dios es Dios y quiere ser Dios de cada ser humano. Es nuestro porque en su misericordia lo hemos conocido, pero Él quiere ser Dios de cada ser humano. No hay alguien, un grupo, una iglesia, una congregación o una denominación que pueda tener el monopolio de Dios, el monopolio del Espíritu Santo y decir, nada más con nosotros Dios se mueve, nada más el Espíritu Santo bautiza en nuestra denominación. No nos equivoquemos, Él es soberano y Él entra donde quiere entrar. Y ahí está este grupo en donde el Espíritu Santo irrumpe y la gente que iba con Pedro está espantada porque sobre personas no judías el Espíritu Santo es derramado. Vaya. Y luego
llegamos al capítulo 11. Termina la experiencia, Pedro regresa a Jerusalén y Pedro comparte su testimonio a la iglesia. En el capítulo 11, usted puede leer en casa los detalles de cómo Pedro explica lo sucedido y dice el versículo 18. Entonces, 11:18 de Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Jerusalén quedó estupefacta cuando escuchó que el Espíritu Santo se derramó sobre personas no judías. Y es muy interesante la redacción de Lucas cuando dice que alabaron a Dios diciendo: de manera que también para ellos hay salvación. ¡Qué impresionante! Mire, la historia nos muestra la tendencia siempre a menospreciar grupos. Por ejemplo, entre los griegos se consideraba que la mujer no tenía alma. Entonces, como la mujer no tenía alma, era un ser con el cual se podía comerciar. Por eso se cambiaban mujeres por objetos o animales, porque no tenía alma. Y estamos hablando de la cultura madre. En la pléyade de los filósofos griegos se estilaba que la mujer no tenía alma. Luego, entre los romanos, donde está fundamentado el derecho civil, ahí ellos dijeron: los esclavos no tienen alma. Por eso los compraban y los vendían en el mercado. Llegamos al final de la Edad Media, en el tiempo de la conquista, y Europa va a conquistar América, y todas las naciones conquistadas, dijeron los europeos: los indios no tienen alma. Y por eso hicieron con nuestros antepasados lo que quisieron. Y luego se fueron para África y dijeron: los negros no tienen alma. ¿Se da cuenta? Superioridad. Ver a los demás inferiores. Y aunque esto nos parece atroz, se da en la iglesia. Este concepto de yo soy mejor que tú, soy diferente, tengo estatus, conocimiento, denominación. Dios nos libre del orgullo. La Escritura nos habla de que cuando Pedro comunica lo vivido en la iglesia de Jerusalén, en lugar de que la iglesia de Jerusalén aplaude y bendiga al Padre, queda asombrada cómo a los no judíos también se les ha concedido arrepentimiento. ¡Qué impresión! Porque para los judíos, los no judíos eran como perros. ¿Qué cambió todo? Una revelación. Y esto precisamente me lleva a entender la importancia de la revelación. Yo escribí 5 principios que me parecen muy relevantes al hablar de la revelación y quiero compartirlos con usted en esta tarde a manera de conclusión. Primer principio: cuando hablo de revelación, no estoy hablando de verdades nuevas, estoy hablando de verdades renovadas. ¿Sí? Por favor, no quiero dar la idea de que al hablar de revelación estoy hablando de que ahora la Virgen se me apareció y me dijo que hay otro Juan Diego. No. No estoy hablando de verdades nuevas, estoy hablando de las verdades reveladas, escritas, inspiradas que están en nuestra Biblia, que no entendemos. ¿Cómo inicia la Reforma? Con una revelación. ¿Cuál es la revelación? Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá.
Ahí está un monje, Agustino, que es impresionado por esta verdad del Espíritu al leer la palabra. De pronto queda liberado de las taras que tenía, de los prejuicios que tenía, no de todos, porque yo voy a tener todavía muchos, Martín Lutero por vida, pero muchos fueron liberados por la palabra. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Tomó la Escritura, algo que conocía, y de pronto le hizo ver la verdad de ella. ¿Qué es la revelación? Cuando hay una verdad que puede ser que tú la conozcas, pero nunca la has entendido. Puede ser que la has leído, pero nunca la has comprendido. Por eso, el nivel de la apología, que se mueve solo a nivel intelectual, puede crear problemas. Finalmente, uno debe usar el raciocinio, pero a Dios no se le conoce por el intelecto. Tienes que dar pasos de fe y necesitas creerle a Dios. Y aquí yo veo cómo la revelación es importante, porque por medio de ella tú vas a hacer que esa palabra, o Dios va a hacer que esa palabra sea viva delante de ti. Sea viva, sea clara y sea maravillosa, algo que está ahí. Entonces, por favor, no estoy hablando de verdades nuevas, sino de verdades renovadas. Por favor, entienda lo siguiente. Jesús había dicho, Marcos 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí estaba la escritura y el mandamiento, pero nadie lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio una revelación a través de la visión que tuvo Pedro en este lienzo. Y por medio de esta revelación vino a incentivar Dios en Pedro el hacer lo que tenía que hacer, rompiendo prejuicios y saliendo fuera de su cultura para hablar a personas no judías la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando, querida familia? De que la revelación tiene que ver con verdades que Dios te ha dicho y que tú no has entendido. Puede ser que las hayas memorizado, pero no están vivas en ti. La revelación es lo que el profeta Jeremías dice, que su palabra es como fuego, que su palabra es como martillo que rompe la piedra. Cuando tienes la revelación de Dios, esa palabra que la has leído muchas veces, de pronto se hace viva. Es lo que Hebreos 4:12 dice, que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Pero antes que nada es viva. La palabra de Dios es viva. ¿Y qué hace la palabra de vida? Viva, una revelación. Que de pronto tú te das cuenta de esa verdad. La gran verdad de Dios no puede ser solo memorizada. Tiene que ser revelada. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Yo alabo a Dios porque en toda esta historia quien toma la iniciativa es Dios. No veo a Pedro tomando la iniciativa. Quien toma la iniciativa es Dios. Revelándose a Cornelio, revelándose a Pedro, juntándolos a los dos y luego interrumpiendo a Pedro y llenándoles con el Espíritu Santo a toda la gente. Necesita Dios tomar la iniciativa. Mire, yo nunca voy a menospreciar los mensajes que enfocan la responsabilidad humana. Pero el evangelio no se trata solamente del actuar humano. Es Dios irrumpiendo en la vida nuestra. Necesitamos a Dios interviniendo en nuestra vida. Eso es el evangelio. No solamente la respuesta que tenemos a lo que Él hace, sino la acción de Dios. La necesitamos. Segundo principio. No juzgue a una persona que no entiende. Posiblemente esa persona se mueve en un nivel distinto de revelación al que usted se mueve. Vivimos en tiempos en los que por los medios sociales, por las redes sociales, podemos conocer casi cualquier ministerio en cualquier parte del mundo. Entonces, a veces leemos o escuchamos del apóstol, del evangelista, del pastor, fulano, sutano, perengano, y hay expresiones que pueden repercutir para algunos en confusión. Y hay algunos que son expertos en criticar a aquellos que no entienden. Es muy interesante que la gran mayoría de personas que critican a los siervos de mega iglesias no son personas ni escépticas
ni ateas, sino son cristianos que no están de acuerdo con esos puntos de vista. ¿Y sabe qué? Yo no fui llamado a criticar a los que no conozco. Le voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, pienso en John Osteen, en este hombre en Houston, pastor de esta mega iglesia. El área hispana fue pastoreada apenas unos años atrás por Marcus Witt, y él ha sido pastor. Danilo Montero está ahora pastoreando el área hispana de esta iglesia. Y Dios nos permitió ir allá Dios del cielo, hace tal vez como casi 20 años o 20 años, cuando pastoreaba el papá de John Osteen. Y Dios nos permitió seguir esta iglesia y ver su origen y cómo Dios ha actuado ahí. Y hay mucha gente que critica la palabra que predica John Osteen. Pero por algo Dios lo puso al frente de miles de personas y que es un hombre de tremenda influencia. ¿Sabe qué? Yo no lo voy a criticar. Puede que no lo entienda, pero puedo comenzar leyendo sus libros. ¡Ah, qué buenas ilustraciones tienen sus libros! ¡Qué buenas historias tienen sus libros! Es un excelente escritor. Pero lo que no voy a hacer es criticarlo porque no lo entiendo. No nos sintamos con autoridad para hablar de personas que dicen algo diferente a lo que creemos, porque no les entendemos. Mire, después de 40 años de conocer al Señor, me ha permitido el Padre conocer algunos moveres y estar en algunas partes. Y de verdad, cuando comenzó aquel mover, muchas ocasiones la respuesta inicial fue de rechazo, hasta que después hubo una apertura, un entendimiento y se vio que no todo estaba mal. Mire, yo no estoy en contra de las herejías siempre van a ser herejías, pero debemos tener mucho cuidado de no convertirnos en críticos y en jueces de nuestros hermanos que no entendemos, porque puede ser que se estén moviendo en un nivel diferente al nuestro, en un nivel de revelación distinto. Y si es así, Dios nos dé la gracia no para hablar de ellos, sino para anhelar tener un mejor entendimiento de Dios y de su palabra. No todo es leer, es que Dios haga viva esa palabra que leemos. Es que Dios impresione nuestro corazón con el fuego de su espíritu a través de la palabra que Él mismo inspiró. Por eso, cuidado, no hablemos de otras personas que puede que se estén moviendo en un nivel diferente de revelación del que nosotros tenemos. Tercer principio, el nivel de revelación va de acuerdo al nivel de madurez. Esto me parece muy interesante. En Juan capítulo 16, versículo 12, palabras de Jesús, dice él: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Perdón? Jesús habla a sus discípulos y les dice: miren muchachos, hay muchas cosas que yo tengo que decirles, pero no es el tiempo, no las pueden sobrellevar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No tienen el nivel de madurez para escuchar lo que les puedo decir. Y entonces él añadió: cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dirigir. Él va a tomar lo mío y se los hará saber. Va a llegar un momento en el que ustedes tengan la madurez suficiente para recibir la revelación. Entonces, el nivel de revelación va aparejado al nivel de madurez. Dios del cielo, no solo es estar en un instituto bíblico, no solo es conocer idiomas de la Biblia, necesitamos crecer en madurez. Necesitamos crecer en madurez, porque la madurez es base para que uno se mueva en un nivel de revelación como Dios quiere. Y yo no estoy hablando, por favor, de verdades nuevas, sino de entender sencillamente lo que Dios dice en su palabra. Por eso la palabra que usa Pedro es comprender. De pronto él comprendió lo que no había comprendido. Cuarto principio, la revelación siempre está vinculada a la fe. Fíjese lo que Juan 3, palabras de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 3, el versículo 12 dice: si les he dicho cosas terrenales
y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Jesús dice, les he dicho cosas terrenales y no las creen. Nivel de revelación, cosas terrenales. Jesús dice, yo puedo decirles cosas celestiales de otro nivel, pero ¿qué necesitas para llegar a este nivel? Fe, porque dice Jesús, ¿cómo van a creer? No cómo van a entender, ¿cómo van a creer? Porque la verdad de Dios se cree. La Biblia me enseña de ir de fe en fe, de desarrollar mi crecimiento en la fe. Somos creyentes, no incrédulos. Entonces, la palabra del Señor me enseña que para tener un nivel de revelación mejor necesito ser un mejor creyente. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu fe? ¿Sigues hablando palabra? ¿Sigues creyéndole a Dios? ¿Sigues rechazando que lo malo te va a tocar? ¿Que lo malo se te va a meter? ¿Que lo malo va a hacer morada en ti? ¿Lo sigues declarando? ¿Sigue siendo verdad en ti el Salmo 118, 17? No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Sigues declarando que Dios es tu Padre, te cuida, te guarda y estás en las manos de Él? ¿Cómo anda tu fe? El nivel de fe está relacionado al nivel de revelación. Yo le doy gracias a Dios porque yo no sé cuánta insistencia tuvo Dios de enseñarme la cuestión de la fe. Mire, debo ser muy franco, la cuestión de la fe la aprendí yo en Estados Unidos. Después de 15 años de ir a un congreso, parece que algo aprendí en cuanto a la fe. La importancia de la fe. Y la Biblia me enseña que es vital, porque sin fe, olvídese de conocimiento, olvídese de cualquier otra cosa, olvídese de prácticas, olvídese de acciones, no se puede agradar a Dios, necesitas creerle. Y para moverte en la revelación de Dios necesitas creerle. Mire, yo le he dicho, y usted sabe, porque esto tiene historia, cuántas veces me he parado para predicarle y le he dicho, esta es la palabra que yo recibí mientras estaba orando. ¿Y cómo la recibí? Por fe. Vino la palabra y yo la creí. Y luego me puse a trabajar y desarrollé el concepto, desarrollé el pensamiento, desarrollé el mensaje, pero creí. La fe y la revelación están vinculadas. Créale, 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 créale. No hay sustituto en la fe. En el reino de Dios la fe es imprescindible. Ahí está, con el amor y la esperanza. Ahí está la fe como una de las grandes campeonas de Dios. Honre la fe, búsquela, crea, haga que esta desarrolle en usted, porque esto es vital. Y termino con el quinto principio. Y el quinto principio es: ore para tener una mayor revelación del Hijo. Ore por revelación. Hay personas que la palabra revelación les hace chiraspelas. Usted, si tiene unos años así como yo, sabe que chiraspelas es así un término teológico que tiene que ver con las canicas. Entonces, les vuela la cabeza. Dice, revelación, no, esto suena raro. Lea la Biblia. La palabra revelación aparece constantemente en el Nuevo Testamento. Es el griego apocalipto, donde viene nuestra palabra apocalipsis, descorrer el velo. Necesitamos que Dios nos quite las lagañas y veamos lo que no vemos. Por favor, Efesios capítulo 1. Abra en su Biblia Efesios capítulo 1. Del verso 16. Doy unos segundos para que localice. Efesios 1. Del verso 16 al 19. Dice la Escritura así: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Yo dediqué 3 domingos para predicar sobre las oraciones de Efesios. Encuentra estos mensajes en YouTube, ahí están. Yo creo que fue hace 2 años que prediqué acerca de esto. Pero esta es una de las oraciones que hace Pablo, y dice que ora para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Por favor, qué bueno que lea la Biblia. No podemos caminar con la ignorancia si no la leemos, pero después de que la lea, pida: muéstrame, Señor, revélame, hazme entender. Porque uno puede quedarse muy satisfecho si lee la Biblia, y hay quienes se sienten muy satisfechos aunque no la leen. Que Dios redarguya tu corazón si es tu caso. Pero si la lees, no te quedes satisfecho tampoco. Busca que esa palabra sea clara, sea viva, porque lo que Pablo dice es que Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Él es el Hijo. ¿Cuánto conoces del Hijo? ¿Cuánto amas al Hijo? ¿Con qué nivel de relación estás con el Hijo? Hay personas que cualquier cosa hace que su relación con el Hijo se rompa, se aleje, se aísle, porque no hay una revelación. Cuando tú tienes una revelación de quién es Jesús, estás amalgamado, estás pegado a Él, como dice Juan 15, vid y pámpanos, así, pegados, amalgados. Como dice Juan 10, ovejas y pastor, pegados, amalgamados. Pero tiene que ver con un vínculo. ¿Y de dónde parte el vínculo? De una revelación. Querida familia, haz a un lado lo que estás haciendo. Ponte de pie en tu casa. Deja de estar platicando con quien estás platicando. Pon atención los siguientes 2 minutos, porque vamos a tomar un tiempo de oración y tú necesitas tener provecho de todo lo que ha pasado en esta reunión. Necesitas abrir tu corazón para que la revelación de Dios penetre en tu vida. Necesitas tener en tu corazón carga para pedirle a Dios: revela a Jesucristo en mi vida. Tú no puedes tener la religión heredada de tus padres, aunque sea evangélica, protestante, no importa. Eso no basta. Necesitas la revelación del Hijo. Necesitas que el Hijo de Dios se revele a ti. Y esto es algo del Espíritu Santo. En este día que se celebra Pentecostés, lo mayor que puede pasar es que el Espíritu Santo revele a nosotros al Hijo, y tú y yo nos encontremos confrontados con el maravilloso Hijo de Dios. Hay personas que ven a Jesús tan poco, lo ven tan chiquito, tan mínimo, porque no tienen una revelación. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. De pronto Juan ve a Jesús en medio de los 7 candeleros. Lo ve en el capítulo 4. Ahí como el único digno de abrir los libros y desatar los sellos. Lo ve en majestad, lo ve en poder. Lo ve en el capítulo 19 de Apocalipsis, regresando de los cielos en un corcel blanco. Lo ve luego inaugurando el milenio. Lo ve con todo el poder. Tú y yo necesitamos una revelación del Hijo. Ahí en tu lugar, levanta tus manos. Mientras no me veas, no veas la pantalla, escucha solamente y empieza a orar ahí en tu lugar. Y dile conmigo al Señor: yo me abro a tu revelación. Yo necesito que Jesús sea revelado en mi vida. Necesito que el Hijo sea revelado. ¿Cuántos de nosotros albergamos prejuicios que nos llevan a discriminar, nos llevan a actuar mal? Tenemos conceptos muy cuadrados de la vida y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele y nos quite lagañas, nos quite percepciones equivocadas. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, revela a tu Hijo en nosotros, revela a tu Hijo, así como Pablo en Gálatas 1
dice que a ti te plació revelar a tu Hijo en él. Revela a tu Hijo en nosotros. Revela su grandeza, revela su poder, revela su sacrificio, revela su muerte. Que tengamos claridad de lo que Él hizo por nosotros, que amemos su persona y que amemos su obra. Revélate a nosotros, Señor. Señor, tú sabes si muchos de nosotros tenemos conceptos religiosos, pero no espirituales. Conceptos que no están nacidos en ti. Y oramos en esta hora para que reveles, date a conocer, que tu verdad se muestre. Quita de nosotros telarañas en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestra alma, y que podamos tener revelación de tu verdad. Dios del cielo, estamos en tus benditas manos y te damos honor y te damos gloria. Tal vez el grupo Alabanza puede estar aquí, y de ser así, les agradezco que me hagan la caridad de acompañarme por unos minutos para terminar esta reunión. Bendiga a Dios, dele honor y dele gloria. Él es el Dios que se revela, porque Él es el Dios que se comunica. El escritor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los hijos, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué hermoso dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que Dios nos dé la gracia, familia, de ver al Hijo, de poder ver al Hijo, que el Espíritu Santo revele a su Hijo en nosotros.